preguntado, ¿y cómo es el tema de las asambleas virtuales? Necesitamos que nos apoyen, que nos capaciten con las asambleas virtuales. Quiero ser claro y es que la ley 675 del 2001 no habla de asambleas virtuales. Seguramente estaremos hablando de lo que se conoce como asambleas no presenciales. Y en este caso vamos a mirarlo, porque hay diferentes normas que hablan de estas asambleas. Estábamos muy tranquilos con la ley 675 del 2001, en los artículos 42, 43 y 44, donde hablaban tanto de asambleas no presenciales como de decisiones por comunicación escrita. Muy poco usadas en la propiedad horizontal, precisamente por algunas características que dentro de esta norma se aplicaban. Entonces, además de que era un tema que poco se usaba o poco se aplicaba, pues tampoco poco se enseñaba o poco se hablaba de él. Entonces, al no encontrar en ninguna parte mucha información, se generan muchas dudas ahora en estos tiempos de dificultad. Hoy voy a hablarles de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, cómo entender este asunto de asambleas no presenciales, cómo desarrollar una asamblea de esta naturaleza en medio de estas dificultades, cumpliendo los requisitos de la Ley 675 del 2001, Decreto 398 del 13 de marzo del 2020 y el Decreto 579 del 15 de abril del 2020. Entonces, quiero hacerlo de la manera más fácil posible para el entendimiento. Y voy a referirme entonces a cada una de ellas. Siempre hemos leído sobre este artículo 42 de la ley 675, donde habla de reuniones no presenciales. Y seguramente ya ustedes lo han leído varias veces. Pero una de las limitantes de este artículo era que el revisor fiscal debería dar fe de esa reunión como tal. Y en muchas copropiedades no teníamos revisor fiscal, entonces ni siquiera se contemplaba la posibilidad de esa reunión. Cuando se hablaba luego en el artículo 44 de esas reuniones, casi que se desistía por completo de esa figura porque decía serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe de la comunicación simultánea o sucesiva o en la comunicación escrita, expresada esta última dentro del término previsto en el artículo anterior. Entonces uno decía, pues es muy complicado hacer una asamblea cuando alguno no participa de la comunicación. Y por eso simplemente se desistía y se desestimaba esa opción de una reunión por no presencial o una decisión por comunicación escrita precisamente por esta dificultad. ¿Qué pasó? En medio de estas dificultades donde no nos podemos reunir, donde no podemos tener ese tipo de reuniones, surge ahora la dificultad y entonces cómo tomamos las decisiones cuando hay decretos donde dicen no son posibles las reuniones. Entonces el gobierno saca el decreto 398 del 13 de marzo del 2020. Este decreto, en cierto modo, o sea, podemos dejar claro que no es transitorio, es una reforma a algunas leyes. En este caso, el decreto 1074 del 2015, el decreto 10 que hace referencia al reglamento para el sector del comercio, industria y turismo. Y es importante tener en cuenta que, como les digo, en este decreto no es una transitoriedad, es una reforma. Ahora, ¿qué habla de este decreto? Y podemos decir, pero nosotros qué tenemos que ver con este decreto 1074 si es un decreto para reglamentar el sector comercio, industria y turismo. Pero vamos a mirar. En este decreto que saca el gobierno el 13 de marzo de este año, hay tres aspectos que hay que resaltar. Habla de las reuniones no presenciales. Y todos dirán, sí, claro, pero eso no aplica. Ahora dice que para todos los efectos de las reuniones no presenciales, que trata la ley 222 del 95, la ley 19 del 2012, cuando se hace referencia a todos los miembros, se entiende que se trata de quienes participan en la reunión no presencial, siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. Entonces, aquí, porque todo, no solo propiedad horizontal, todas las sociedades, etcétera, estaban padeciendo exactamente lo mismo. Y era la posibilidad de reunirse con el mismo obstáculo ilimitante que tenía la propiedad horizontal. Pero lo que está diciendo acá es que cuando se habla de todos los socios, se entiende de los que participan en la reunión.
Ahora, más adelante dice, el representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Es decir, administrador de propiedad horizontal, en este caso, cualquier representante legal debe estar pendiente de que el quórum se mantenga durante la reunión y no simplemente la gente se fue, se desconectó y se perdió el quórum. Entonces, eso es una de las funciones del administrador. Realizar la verificación de la identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto socios, sus apoderados o los miembros de la junta directiva. En este caso, en estas normas se está facultando es al administrador, a diferencia de la ley 675 donde habla del revisor fiscal. Y luego dice que las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales. Es decir, ¿y cómo se reúnen y cuál es el quórum? Es el mismo para las presenciales. Ahora, ¿qué pasa con esto? El parágrafo. Las reglas relativas a reuniones no presenciales serán igualmente aplicables a las mixtas, entendiéndose por ellas las que se permiten de manera en la presencia física y virtual, una mixtura o combinación de algunos presenciales y otros mixtos, cosa que ahorita no es permitida, pero que seguramente en la medida en que se van habilitando ciertas cosas, seguramente algunos podrán reunirse y los mayores de 70 años seguramente no, entonces algunos podrán virtual, otros podrán presencial. Bueno, eso lo veremos con el transcurso del tiempo. Pero en el artículo 3 da una luz grandísima a la propiedad horizontal y dice, aplicación extensiva. Todas las personas jurídicas, sin excepción, eso incluye la persona jurídica de la propiedad horizontal, que como lo dice el artículo 32 de la ley 675, es de naturaleza civil, es sin ánimo de lucro, pero es una persona jurídica. Entonces, toda persona jurídica, sin excepción, estará facultada para aplicar las reglas previstas en el artículo 1 y 2 del presente decreto, de la realización de la reunión no presenciales de sus órganos colegiados. Perfecto, entonces aquí se abre una ventana grandísima que no se tenía y que ahora se dispone. Ahora, ley 675 contradice alguna de estas cosas, pero esto lo que hace es sobreponerse a la ley y decir, ahora se pueden hacer cosas. Entonces vamos a hacer eso, vamos a juntar ahora las dos normas para ver cómo quedaría, ¿no? No estoy diciendo que es que una no la otra, no, aquí estamos diciendo de cómo podemos aplicar las normas que tenemos y cómo podríamos leerlas o entenderlas. Entonces integremos todo en uno y dejemos una sola forma de lectura para tener un mejor entendimiento de lo que podemos aplicar en este momento. Entonces, artículo 42. Entonces aquí tenemos lo que está en negro, es lo que dice la ley 675 y lo que está en rojo, excepto el título, es lo que dice el decreto. Y vamos conjugando. Ahora vamos al análisis. Siempre que ello se pueda probar, o sea, debe haber la manera de que haya constancia, se pueda demostrar que hay una reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio, el medio virtual o asambleas virtuales, o sea, digamos, es una manera de generar una reunión no presencial. Entonces, cualquier medio. En este caso tenemos todas las opciones y posibilidades que en el 2001, cuando salió la ley, ni siquiera teníamos esa opción. Los propietarios de los bienes privados, sus representantes o delegados, porque aún en las no presenciales yo puedo delegar en otro. Y un buen momento para hacerlo, y ya lo he dicho en otros videos, es aquellos esos que no pueden usar la tecnología, que no saben cómo hacerlo, etcétera, pueden delegar un poder en alguien que lo sepa hacer, en el hijo, en el nieto, etcétera, para poder realizar esta asamblea de manera no presencial, participar en ellas. Puedan, entonces, el requisito es, use el medio que quiera, pero en ello debe generarse deliberar y decidir. Son dos cosas que debe permitir el medio posible, de conformidad con el quórum respectivo para el requerido, para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicación deberá ocurrir de manera inmediata. Es decir, al momento de tomar la decisión, debe hacerla todos en su momento. ¿Bien? De acuerdo con el medio empleado. Hasta ahí. Ahora juntamos. El representante legal deberá dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Es decir, el medio que se emplee debe garantizarles
que el administrador puede estar verificando constantemente el quórum para saber cuántos están conectados y cuántos están participando, para saber que la asamblea puede continuar o no. Esa es una de las funciones que el administrador debe tener en ese momento. Asimismo, deberá realizar la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los socios, sus apoderados o los miembros de la junta directiva. Esta es una función que en este decreto está diciendo la hace el administrador. Esto resuelve el problema en los casos donde solo lo pueden hacer quienes tenían revisor fiscal. En este caso, el decreto 398 está diciéndole, bueno, eso lo puede hacer también el administrador, o lo hará el administrador en este caso. Verificar quién es el que está al otro lado. Bueno, eso con el artículo 42. El artículo 44 habla de las reuniones no presenciales y dice, en caso de que a que se refieren los artículos 42 y 43 precedentes, las decisiones adoptadas serán ineficaces cuando alguno de los, aquí viene el decreto, propietarios presentes en la reunión no participen de la comunicación simultánea o sucesiva. Es decir, si estoy en la reunión, tengo que participar de la votación. Bien sea votando en contra, a favor o en blanco, pero tengo que participar de la reunión, de la votación. Expresando esta última dentro del término previsto en el artículo anterior, siempre que se cuente con un número de participantes necesarios para deliberar según lo establecido legal o estatutariamente. Entra el decreto otra vez. Entonces, se debe contar con el número de participantes y por eso el administrador debe estar verificando ese quórum. Las actas deberán asentarse en los libros respectivos, suscribirse por el representante legal y comunicarse a todos los propietarios dentro de los 10 días siguientes a que se concluyó el acuerdo. Ojo, aquí no vamos a usar lo que está en el artículo 42, que pasan los días correspondientes que tiene el administrador para publicar el acta, sino aquí está hablando de 10 días siguientes a que se concluyó el acuerdo. Aquí no está diciendo que son hábiles, por lo tanto se entienden días calendarios. El administrador debe, entonces, asentar en el libro, suscribir el acta y comunicarle a todos 10 días después al que se concluyó el acuerdo correspondiente. Las disposiciones legales y estatutarias sobre convocatoria, quórum y mayorías de las reuniones presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones no presenciales. Ojo, todo el tema de quórum que hablamos en el artículo 39 de la ley 675 para asambleas ordinarias y extraordinarias aplica para las asambleas no presenciales. Y da el parágrafo. Las reglas relativas a reuniones no presenciales serán igualmente aplicables a las reuniones mixtas. Y hablamos de lo que eran mixtas, cuando hay algunos propietarios presentes y otros que tal vez en este momento no es aplicable, pero de pronto más adelante lo podamos usar. Entonces, vamos a aclarar aún más todavía. Si usted va a hacer una asamblea no presencial, ordinaria, porque también podría ser la extraordinaria. Si es ordinaria, entonces usted debe tener en cuenta el decreto 579 del 15 de abril del 2020 y la ley 675 del 2001, artículos 39, 42 al 44. Con eso usted puede hacer su asamblea presencial ordinaria. Ahora, ¿qué dice el decreto 579, que es el segundo decreto, ya la tercera norma de la que estamos hablando? Vamos a mirar qué nos dice para asambleas ordinarias no presenciales. Las asambleas de propiedad horizontal, las reuniones ordinarias de la asamblea de los edificios de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal de que trata la ley 675 del 2001 podrán efectuarse. 1. De forma virtual, esa es la que nos interesa ahorita, ordinaria, virtual. Durante el periodo comprendido de la vigencia del presente decreto, es decir, 15 de abril y el 30 de junio del 2020, siguiendo los requerimientos del artículo 42 de la ley 675 del 2001, capítulo 1.6, título 2, parte 2 del libro del decreto 1074 del 2015, decreto último reglamentario del sector comercio, industria, Listo. Entonces ya lo que nos está diciendo es que las asambleas ordinarias, si las va a hacer virtuales, háganlas dentro de ese periodo.
Es decir, usted tiene hasta el 30 de junio para hacer una asamblea ordinaria virtual. ¿Ok? Ahora, si usted va a hacer una reunión presencial ordinaria, que es otro cuento diferente, ahorita no las podemos hacer, entonces usted va a tener en cuenta el decreto 579 del 15 de abril del 2020 y la ley 675 del 2001, artículo 39. ¿Qué dice ese decreto? De manera presencial, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, que actualmente va corriéndose, ¿no? Es posible que se corra un poco más, entonces hay que estar pendiente cuando diga el gobierno se levanta. Apenas se levante, el gobierno diga a partir de esta fecha se levanta o termina o finaliza la declaratoria de emergencia, entonces usted tiene un mes contado a partir de ese momento tiene dentro de ese mes para realizar la asamblea. Es decir, yo le sugiero, como es presencial, y usted va a tener que tener en cuenta la ley 675 del 2001, el artículo 39, y para ello usted tiene 15 días calendario, y siempre decimos que tenga en cuenta el día de la convocatoria, el día de la realización, son 17 días. Entonces, usted no tiene mucho tiempo. Tiene que estar muy atento cuando se finalice la declaratoria de emergencia y a partir de ese momento usted empieza de una vez a convocar su asamblea. Entonces, para poderlo hacer. Si no fuere convocada la asamblea, convocada, es decir, usted puede convocar y tiene eso para hacerlo. Entonces, y aquí vienen las preguntas que siempre se hacen, ¿no? ¿No se hizo dentro de ese mes? No, dice convóquela dentro de ese mes. Usted la puede hacer el día 29, convocar el día 29 y hacerla dentro del mes siguiente. Entonces, si usted no convocó esa asamblea durante esos 30 días o entre ese mes, esta se reunirá de forma ordinaria por derecho propio. El día hábil siguiente calendario de que trata el numeral 2 del inciso anterior, en el lugar y fecha. Bueno, el teléfono, estas cosas pasan en esta tecnología. Finalizada la declaratoria de emergencia. Entonces, aquí, ese tiempo del día hábil siguiente calendario de que trata ese numeral del inciso anterior, en el lugar y hora que se indique en el reglamento o en su defecto en las instalaciones del edificio conjunto a las 8 p.m. Esto es como el artículo 40 de la ley 675, pero adaptado a las condiciones acá. Porque como los tiempos se han corrido, entonces está diciendo derecho propio día hábil siguiente. Entonces, si eso cayó un viernes o un sábado, vamos para el lunes. Entonces, y se hace por derecho propio, aunque no se tenga una convocatoria previa para hacerlo. Entonces, cualquier propietario que ve que dentro de ese mes no convocaron, dice, hagámosla por derecho propio, no necesita una convocatoria, porque el mismo decreto 579 la está convocando, lugar, hora, etcétera, y simplemente se hace o se lleva a cabo. Ahora, si usted va a hacer una asamblea virtual de tipo extraordinario, virtual extraordinario. Ojo, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Tengo limitantes? Bueno, debe tener en cuenta el decreto 398 del 13 de marzo del 2020, que fue el primero que estudiamos, y la ley 675 del 2001, artículo 39, 42 y 44. ¿Qué dice sobre las reuniones no presenciales el artículo, las reuniones extraordinarias? Se reunirá de forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes del edificio conjunto así lo ameriten. Por convocatoria de el administrador, el consejo de administración, el revisor fiscal o un número de propietarios de bienes privados que represente por lo menos la quinta parte, es decir, el 20% del coeficiente de copropiedad. En esto usted no tiene tiempo, no tiene límites. No es que tenga que hacerla dentro de un tiempo y lo otro. Extraordinaria puede hacerlo cuando quiera de manera virtual, inclusive. En este caso, no presencial, con medios virtuales. Entonces, porque a veces nos limitamos a lo que está en la norma porque nos habla del ordinario, pero extraordinariamente usted puede reunirse simplemente, y yo pienso que en este momento las situaciones o las necesidades imprevistas o urgentes son muchísimas. Por lo tanto, tome el tiempo que necesite para hacer sus asambleas
no presenciales de manera extraordinaria porque no tiene una limitante de tiempo para hacerlo. Y tenga en cuenta todo lo del artículo 39 y todo lo del decreto correspondiente para poder llevar a cabo su asamblea. Y tenga en cuenta el parágrafo 1, cómo se hace la convocatoria y los términos de la convocatoria. En este caso, el orden del día debe ir incluido dentro de la convocatoria. No se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en la convocatoria, etc. Bien. Eso en materia de normas. Espero eso haya sido muy claro. Espero eso haya quedado totalmente claro y mucho más fácil de digerir y más fácil de asimilar y fácil de entender. Espero esto haya sido una buena herramienta. Ahora, yo le doy otras recomendaciones extras. ¿Qué recomendaciones? Primero, asesórese bien. ¿De qué empresas se ofrecen el servicio? Una, otra, la otra. Y pregúnteles, ¿cómo es que funciona realmente eso? ¿Cómo es que funciona usted? ¿Cómo es que usted va a hacer posible que yo tenga una asamblea? ¿Usted ha realizado otras asambleas no presenciales a conjuntos parecidos o similares a esta en cuanto a número de personas? ¿Y qué conformidad han tenido los clientes? ¿Puedo llamar a algún cliente suyo, preguntar cómo le fue, cómo estuvo? Y empieza a tener una idea de quiénes lo están haciendo mejor, quiénes están teniendo más experiencia en esto y quiénes le pueden dar a usted un mejor servicio. Eso puede ser una buena recomendación. Otra, facilidad para el uso de todos. Es decir, que no sea un sistema complejo, etc. Entonces pregunte, ¿qué medios emplea para la comunicación? ¿Qué medios emplea para determinar el quórum durante toda la reunión? Cosa de que yo como administrador pueda estar verificando y viendo que efectivamente el quórum se mantiene. ¿Qué medios está empleando para la votación? ¿Cómo garantiza la grabación? Porque eso también lo exige la norma, porque debe quedar prueba inequívoca de ella. ¿Qué metodología recomienda para facilitar la deliberación? No es fácil deliberar en esto. Usted pone un Zoom y todo el mundo empieza a hablar al tiempo, los micrófonos se prenden. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación y cómo lo puede manejar mejor? ¿Existe algún plan B en el evento en que falle la tecnología? Actualmente se están usando y combinando plataformas con correos electrónicos, formularios donde a la hora de votar las personas simplemente llenan, sí, no, envían, recopilan y se tiene una información concreta y se sabe quién fue el que lo envió y toda la información. Entonces, actualmente es muy fácil. Lo que tengo que simplemente prevenirles es que usted debe asegurarse de que la persona que le va a ayudar y le va a apoyar en esto lo haga bien hecho y que tenga ya conocimiento, experiencia y sepa combinar una herramienta con otra para que todo fluya y funcione lo mejor posible. Tal vez no será al 100%, pero yo he visto ya muchas cosas y es que es posible que la propia horizontal vaya a cambiar de una manera drástica en muchas cosas, en la costumbre. He visto que en algunas copropiedades está funcionando mejor la asamblea virtual que la presencial. Pelean menos, discuten menos, son más ejecutivos, son más objetivos y asiste más personas de las que lo harían presencialmente. Entonces es bien interesante. Y muchas cosas se están reinventando a nivel mundial para hacer que las cosas funcionen de una manera más sencilla, porque había algo que era como una resistencia al uso de la tecnología. Resistencia a usar las herramientas disponibles, porque siempre se hacía de la manera tradicional. Estamos obligados en este momento a usarlo de otra manera. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio. ¿Quién quita que más adelante la mayoría de las asambleas se hagan virtuales, aun cuando ya no haya emergencia? Porque a la gente finalmente les pareció que termina siendo más ejecutivos. Difícilmente se irán a los golpes allí porque no pueden hacerlo. Más fácil callarle la boca a alguien silenciándole un micrófono que en una asamblea cuando entra a acabar y a destruir a las personas cuando habla. Entonces, hay muchas cosas a favor realmente en una asamblea no presencial. Entonces, mis queridos amigos, espero que esto haya sido de utilidad. Usted pueda con tranquilidad, inténtelo. Puede que no sea la primera que haga, no le quede perfecta. Posiblemente habrán fallas, hasta se irá a la luz, mil cosas podrían pasar, pero cada vez saldrá mejor, cada vez resultará mejor. Bueno, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que pueda llegar muchos más videos y no olvide oprimir en la campanita para que le avise siempre cada vez que tenemos videos y usted pueda, estar actualizado con la información.
Les mando un abrazo, muchos éxitos, que el Señor los bendiga.